Buenos días viajeros. Iniciamos este día lluvioso en Puerto Pañuelos, que miren ahí no lo ven, pero ahí está el hotel Yao Yao y esta parte de una isla y se conectó con los restos del primer hotel que se quemó de Yao Yao, y de aquí vamos a tomar un barco y ahorita les cuento porque me estoy mojando. Viajeros, iniciamos esta aventura, estamos navegando por el lago Nahuel Huapi, el cuarto más grande de toda Argentina. El clima no acompaña, pero cuando hace sol pueden ver la claridad del agua y el color, que es muy impresionante. Vamos a estar navegando más o menos una hora hacia Puerto Blest, y aquí a mi derecha está la isla donde están los restos del Perito Moreno, y entonces cada vez que pasa, el capitán se detiene y da 3 pitidos haciendo como un homenaje. ¡Está lloviendo, me meto! No viene la gaviota. Me voy a quedar aquí 3 días. Ahí viene. ¡Ah! Estamos llegando a Puerto Blest. ¿Tienes frío, Edwin? Un poco, ya me estoy abrigando porque salimos a tomar ahí unas imágenes y el aire y la lluvia. No, sí estaba frío y que se va a poner mejor. Bueno, ahorita vamos a volver a Puerto Blest. Lo que vamos a hacer ahorita es ir a Frías para contarles un poquito del cruce andino, este cruce histórico que relaciona también al Che Guevara, y muchas de estas personas que son turistas cruzan hacia Chile. Desde aquí salen los catamaranes que cruzan hacia Chile y lo vamos a tomar, o sea, no vamos a cruzar hacia Chile, pero vamos a pasear por este lago que es el lago Frías. Y le está haciendo honor a su nombre porque me ando enfriando. Pero el puerto es Puerto Alegre, entonces ando alegre, chicas. Hemos llegado al paso fronterizo, viajeros. Esto es un cruce muy popular turístico, que hacer este paso pasas por varios lagos hasta llegar a Chile. Y aquí es el límite, bueno, no el límite, pero este es el paso fronterizo de Argentina, y a 4 kilómetros está el límite para cruzar hacia Chile. Si hacen esto, tengan mucho cuidado porque a Chile está prohibidísimo entrar con cualquier tipo de fruta o elemento orgánico. Entonces si traen un sándwich o fruta, cómanselo antes de cruzar. Y nosotros no vamos a cruzar, vamos a estar aquí paseando porque les quiero contar algo muy interesante. Esta moto que está detrás de mí es una réplica de la Poderosa 2, que fue la motocicleta que usó el Che Guevara para cruzar Sudamérica en sus famosos diarios de motocicleta. Él hizo este cruce, por eso está aquí. Él cruzó por estos lagos y se fue hacia Chile. Así que estos mismos paisajes, esto mismo que están viendo mis ojos, son los que vio el joven Che Guevara. Si vieron la película, van a ver algunos de estos paisajes, pero yo les recomiendo muchísimo que lean el libro, porque el libro, la verdad, el Che escribía súper bonito, y además a través de ese libro puedes entender muy bien su mentalidad y cómo desde joven ya le revolucionaba la cabeza. Es momento de regresar a Puerto Alegre. Nada más queríamos venir aquí para mostrarles el lago Frías y también la moto del Che Guevara y este lugar tan histórico, históricamente histórico. Vámonos de regreso. Pues el día no se compuso, al contrario, está lloviendo más fuerte, pero resulta que en este lugar llueve 8 de cada 10 días, así que si les toca un día soleado, van a ser muy suertudos. Obviamente cuando hacemos turismo nos encantaría que todos los sitios estuvieran soleados y con días espectaculares, pero estos lugares tan bonitos están así de bonitos gracias a toda esta lluvia, así que digamos que hay que agradecerle. Además, cuando llueve es un buen momento de encerrarse y comer rico. Este es el restaurante El Hotel. Hay un hotel aquí en Puerto Blest que se llama Puerto Blest Hotel Histórico, y hay un restaurante en el primer piso y una cafetería abajo. Vean nada más la vista, viajeros. Empezó a nevar, está nevando, de hecho. Esto es una locura, llovió, nevó y ya salió el sol y se puso precioso el día. Estoy estrenando mis lentes porque no me los había puesto en todo el viaje y hasta pudimos volar el dron y todo. Vean nada más este lugar.
está hermosísimo. Esto es lo que yo llamo la intervención de los dioses viajeros y de verdad, hemos tenido las 4 estaciones en un día. Nevó, llovió, y vean esto, qué hermosura del lugar. La verdad, a mí me gustan las nubes y la lluvia porque le da un rollo más místico, pero nada se compara a esto, los colores, el cielo. Esperemos que esto continúe, pero qué bueno que ha llovido porque así el lugar al que vamos ahorita se ve mejor. Ahora vamos a hacer una caminata de unos 700 escalones hacia la catarata de los Cántaros, que como ha llovido mucho, promete. Lo interesante de este sitio, además de su belleza, es que esta es la famosa selva valdiviana, también conocida como selva fría, que es uno de los poquísimos lugares en el mundo donde este tipo de ecosistema aún existe. Y yo no soy experto, obviamente, en estas cosas, pero es muy particular. Es una selva, no es un bosque. Y aquí llueve mucho, más o menos unos 3 metros al año. Miren, este árbol tiene 1600 años aproximadamente. Ahí se ve cuando lo quisieron cortar. Este es el mirador lago Los Cántaros y este es el lago Los Cántaros que alimenta la catarata de los Cántaros, porque llueve a cántaros seguramente. Miren, por allá está Chile, ahí está el cerro Cerro Tres Hermanos y el cerro Los Cántaros. Y no está pesada la subida, así que tengan la edad que tengan, suban, no se van a arrepentir. Supone, hay una telaraña aquí de una araña que es endémica de la zona que supuestamente teje en 2 colores. El problema es que solo le veo uno y estoy dudando de que probablemente sea yo daltónico. Muy bonito todo este sitio, es hora de partir, así que nos despedimos de los Cántaros de Puerto Blés y espero que el regreso a Bariloche esté más bonito de la avenida. Viajeros, como pueden ver, el regreso estuvo mucho más bonito que la ida. Estuvo increíble, me encantó este tour, lo hice con la empresa Turisur, que es una empresa que se dedica a hacer varios tipos de excursiones, pero sobre todo lacustres, o sea, en los lagos, y son la verdad muy buenos. Tienen varias de ellas, pueden visitar también los bosques de Arrayanes, la Isla Victoria, tienen varias, les dejo aquí la página de internet. Y nada, la verdad, súper amables, todo muy bien, me encantó. Fue un gran día, empezó bien y terminó excelente.
Para despedirme de Bariloche recorro sus calles, incluyendo el precioso centro cívico. Esta ciudad es muy joven, no tiene ni siquiera 100 años. Fue creada originalmente como centro vacacional de la clase alta, aunque hoy en día es accesible para todos. Los visitantes llegan no solo a disfrutar de la naturaleza. Los chocolates de Bariloche son famosos en todo el país. Las 2 chocolaterías que dividen los paladares de los locales son Rapa Nui y Mamushka. La primera tiene unas instalaciones impresionantes, un helado delicioso, aunque sus empleados parecen no disfrutar mucho su trabajo. Mamushka es más tradicional e igualmente bueno. Aquí tenemos algunos chocolates y hay de todos tipos. Y también hay chocolate erótico. No sé por qué sea erótico, pero es un chocolate erótico. Esa tarde la luna se mostró con todo su esplendor. Bariloche y yo tenemos una deuda pendiente. No pude explorar este destino como me hubiera gustado. Las opciones son tantas que se pueden pasar semanas haciendo actividades distintas. Así que teniendo a la luna de testigo, prometí volver. Llegó el momento de partir, pero no sin antes probar lo que según muchos son las mejores hamburguesas de la ciudad. Mis queridos viajeros de la República Viajera, su presidente les habla desde Manush, un lugar muy popular aquí en Bariloche, que es hamburguesería, cervecería, restaurante. ¡Venga! ¡Chin chin! ¡Salud! ¿Cómo dicen? Y estoy aquí para probar la que me han dicho es la mejor hamburguesa de Bariloche, cerveza artesanal. Yo digo que Bariloche es el Bélgica de Argentina o como el Bruselas de Argentina, porque aquí hay cerveza y chocolate y muy bueno. Así que la hamburguesa, la verdad sí está muy buena. Y estamos, miren, está Pato, Andrés, Valeria y el papá de Pato. Saluden. Al fin salimos en Alan por el mundo. Saludos, Valeria. Edwin. ¿Está buena esta hamburguesa? Mr. 50-50, deberían de aplicarlo, 50-50. La verdad, mucha gente me recomendó este lugar y sí está bueno, ¿eh? Hagan reservación para que no tengan que esperar, pero pueden llegar y generalmente esperan 15, 20 minutos, media hora porque es muy popular. Repito, es muy popular. Ahorita tengo otra cosa que decirles. Conclusión, la hamburguesa muy buena, la cerveza también muy rica y conclusión, Bariloche, estás muy bonito Bariloche. Ya te dije que tenemos una cita pendiente y gracias a mis nuevos amigos. Te queremos, Alan. Chao, Alan. Hasta la vuelta. Vamos allá. Viajeros, comenten todo lo que quieran. Yo ya mañana nos vamos de Bariloche. Volveré, como dijo la canción. Sale pues. Hay muchos senderos que pueden usar para hacer trekking aquí en el Chaltén. Ahí vamos, poco a poco ya quemamos la mitad de los chocolates que nos comimos en Bariloche. Ay, viajeros, estoy muy emocionado, está muy hermoso este lugar, este día es excepcional, no me voy a cansar de decirles que esto no sucede siempre, es bastante raro que esté así de soleado.